Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la 8 Zamora, esto es 8 Magazine y en este martes 5 de mayo ya estamos en el nuevo mes y tenemos por delante unos días estupendos. Nosotros aquí estamos con ganas de compartir con todos ustedes muchos de los temas que hemos estado preparando a lo largo de los últimos días. Muchos de ellos también tienen que ver con este largo puente. Por ejemplo, les mostraremos imágenes de esa celebración de la Virgen de la Guía. Será en la parte final de este programa porque hoy tenemos muchos contenidos y además hoy bastantes de ellos centrados en temas de nuestra provincia. Vamos a hacer, como es nuestra costumbre, a presentarles algunos con nuestro sumario y enseguida entramos en materia. Hoy en Campo y Provincia nos desplazaremos hasta Benegiles para hablar con Beni Villar, una ganadera zamorana que recibió el premio Personajes Surcos en la primera edición de estos galardones. Nos cuenta cómo ha cambiado desde entonces su vida tras jubilarse. También nos acercaremos a la actualidad del campo y a los precios de la loja de este martes. Y hoy en nuestro suplemento seguiremos en la provincia. Tenemos una despedida de esas que duelen. Castro Verde de Campos se despide de su panadería tras más de 80 años surtiendo de pan y pastas no solo al pueblo, sino a los municipios de alrededor. Hablamos con Gustavo Magdaleno, quien ha dispensado los últimos productos antes de bajar la trapa. Una familia que se ha implicado en las labores y que se despide con una jubilación más que merecida. Y hoy nos acompañará en plato Miguel Ángel Hernández, que presenta mañana miércoles en Zamora su libro Españoles en Nueva York, un trabajo histórico que ahonda en la llegada de españoles a esta ciudad durante los siglos XVIII y XIX. Primero comerciantes y más adelante artistas, periodistas, religiosos y trabajadores conformaron una comunidad de la que hoy quedan algunos vestigios. Nos las presentan de primera mano. Bueno, pues ahí lo tienen, es parte del contenido que vamos a compartir con todos ustedes a lo largo de las 2 próximas horas. Pero vamos a comenzar, como les decimos, en la provincia, porque hoy tenemos por delante muchos puntos y distintos a lo largo de nuestra geografía provincial a los que nos vamos a ir acercando. En primer lugar, nos vamos a ir hasta Morales, porque el Cristo, la imagen del Cristo de Morales del Vino ha sido restaurado dentro del convenio que llevan adelante la Diputación Provincial y el Obispado de Zamora. Todo ello delante ya del fin de semana en el que Morales va a celebrar sus fiestas nacionales. Lo vemos en nuestro espacio de actualidad de la Diputación Provincial. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. El Santísimo Cristo de Morales del Vino ya está restaurado, un trabajo que se encuentra dentro de la alianza entre el Obispado de Zamora y la Diputación Provincial. Esta restauración del Santísimo Cristo de Morales es una restauración, un trabajo que está enmarcado dentro del convenio de restauración de bienes muebles del año 2025. En el convenio del año pasado, un total de 38 imágenes de 28 localidades de la provincia fueron restauradas, pero eso no es todo. Pero a ese convenio del año 2025 también le tenemos que sumar el convenio del año 2026, es un convenio de 282.000 euros, donde también están incluidas casualmente 38 imágenes en 32 pueblos de esta provincia. La hazaña consiste en no solo restaurar una imagen religiosa, sino en mantener viva la fe de todo un pueblo. Por eso cuando restauramos una imagen no estamos tocando la madera, no estamos tocando la escayola, lo que habéis tocado es materia sagrada y por eso aunque vosotros trabajéis con materia y con material, lo que presentamos hoy, lo que la Diputación presenta hoy, el Obispado presenta hoy, es la fe de un pueblo que se tiene que mantener. Para poder intervenir una obra de arte de estas características han tenido que valorar ciertos aspectos estéticos en un proceso muy complicado y laborioso. Necesitamos saber si tiene varias capas de policromía y hasta dónde podemos intervenir. Y ese ha sido todo un proceso previo de identificación de materiales, de análisis estratigráficos para identificar esas capas. De esta manera, el Cristo de Morales ya se encuentra completamente restaurado. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora.
Bueno, pues ahí teníamos esa cita, la presentación de ese Cristo restaurado, el Cristo de Morales, que se ha presentado hoy mismo y que tenemos por delante. Hablaremos mañana mismo también de esas fiestas de Morales del Vino que están a punto de comenzar, todo preparado en la localidad para unas fiestas interesantes, interesantísimas y divertidas. Hablaremos y las veremos en los próximos días. Y vamos con una imagen que también nos ha sorprendido y nos ha puesto en algún momento los pelos de punta. Saben que hace muy poquitos días hablábamos con el torero zamorano, con Alberto Durán. Bueno, pues evoluciona favorablemente después de la intervención quirúrgica que se le ha practicado tras la acogida que sufría este fin de semana en la Plaza de Toros de Valdemoro. Los cirujanos le tenían que practicar un bypass vascular porque la acogida, ahí la han visto, le afectaba a la zona testicular. Durán resultaba herido durante la lidia del cuarto toro de la tarde en la Plaza de Valdemoro, un ejemplar de la ganadería de Baltasar Iván que les sorprendió en pleno desarrollo de la faena. Durán participaba en esa Copa Chenel que nos vino a presentar hace poquísimos días. Le deseamos desde aquí la mejor de las recuperaciones. Y nos vamos a ir hasta el Palacio de la Alhóndiga, que acoge una exposición que acaba de abrir sus puertas, exposición Naturaleza del Duero, una muestra fotográfica que retrata paisajes, flora y fauna de este entorno. Se inauguraba ayer mismo, tienen varios días para ir a conocerla. Nosotros les hacemos una pequeña presentación de esa exposición y nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta directamente estará con todos ustedes nuestra compañera Martina Carrión para hablar de campo y provincia, y después nos iremos a conocer ese suplemento, como les decíamos, de esa panadería, ese ejemplo de uno de esos pequeños negocios que tristemente tienen que echar el cierre en nuestra provincia. Todo eso a continuación. La exposición Naturaleza del Duero estará en el Palacio de la Alhóndiga hasta el 18 de junio. Unas imágenes que pretenden mostrar la gran belleza de la fauna y la flora que se encuentran a nuestro alrededor. Esa riqueza que tenemos aquí al lado, en el río, en la propia ciudad. Es decir, no hay que irse lejos para ver estas imágenes, aunque cuando uno las contempla parece que vienen de lugares lejanos. Unas fotografías tomadas por expertos profesionales que insisten que es cuestión de echarle un poquitín de paciencia y al final las especies que hay las acabamos viendo con relativa facilidad. Pero bueno, hacer unas fotos con relativa cercanía y de relativa calidad también lleva su tiempo, su paciencia. Cerca de nosotros, en estas tierras, hay especies únicas y difíciles de ver a simple vista. Pues tenemos, por ejemplo, ahí una foto de la colonia de Ardeidas que está ahora mismo en pleno apogeo, porque están las crías que se pueden ver desde el Puente de los Poetas, la garza real, el martinete, que es espectacular, y luego si paseamos por el río podemos ver un montón de especies. Lo que está claro es que la fotografía puede ser practicada por todo el mundo, solo basta con disfrutar de cada pequeño detalle. Sin embargo, no hace falta hacer la foto perfecta para salir a disfrutar, así que no dejéis de salir al campo. Una exposición que nos transporta a lugares mágicos más cercanos de lo que podríamos imaginar.
Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno más sostenible. Saludos, buenas tardes. Hoy en Campo y Provincia pues nos hemos venido a la provincia y al campo, nos hemos acercado a Benegiles y venimos a hablar con un personaje de esta tierra que precisamente por eso hace 10 años ganó un premio en el programa Surcos de Castilla y León Televisión, con Beni Villar. ¿Qué tal? Muy bien. Anda que no ha cambiado la película de hace 10 años acá, ¿eh? Muchísimo, sobre todo desde hace 5. Cuéntanos un poco. La emoción y cómo hablabas entonces por aquel premio personaje en aquella primera edición, cuando te llaman y te dicen, oye, que eres el personaje, ¿qué sientes? Pues muchísima emoción, o sea, muchísima alegría, muchísima emoción. Yo decía, bueno, pero si yo soy una persona normal y corriente, o sea, soy trabajadora de la ganadería, que es lo que ya veníamos de generaciones de atrás, yo lo que he vivido, lo que me amé toda mi vida, las ovejas y las vacas, sobre todo ya más después de cara a las ovejas. Se jubiló mi padre, nos quedamos con las ovejas, mi hermano y yo, y después de muchos años de pelea, pues fuimos subiendo y bueno, pues era mi trabajo y era, no sé, muy bonito. La verdad es que fue un premio espectacular, o sea, fue un día maravilloso, yo es que lo recordaré toda mi vida. Más que nada que nunca me habían dado tantos besos en mi vida, jamás. Hasta por Zamora me reconocía la gente, se me quedaba mirando y diciendo, ¿tú eres? Sí, soy yo, soy yo. La gente que vivía fuera de mi pueblo, pues también, bueno, todo el mundo muy contento. ¡Ay, que esas chicas de mi pueblo, que esas chicas de mi pueblo! Fue muy bonito, muy bonito. ¿Cuántos años estuviste con la ganadería? Pues casi 30 años. Con la ganadería. ¿Y cómo era tu día a día? Porque claro, tu día a día todos los días. Mi día a día era a las 5 de la mañana, nos levantábamos, mi hermano y yo, porque yo tengo que decir una cosa, vamos, lo tengo que decir, si no hubiera sido mi hermano yo no hubiera sido ganadera, o sea, imposible, y con ovejas de leche, o sea, imposible. Mis padres también nos ayudaron mucho, y mi día a día era a las 5 de la mañana, y sobre todo cuando ahora en esta época, que era el tema, o sea, que empezaban a parir las ovejas, o en septiembre, octubre, que teníamos otra aparición. Sobre todo las apariciones eran, mis naves están para la parte de allá del río, era todo el día en la nave, o sea, todo el día en la nave, sin dejar, no tenías vida, o sea, tu mente era a las 5 de la mañana, pum, 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 eras una máquina, y no vivías, o sea, vivías para el trabajo, yo vivía para el trabajo, nada más, y para mi familia. ¿Te hubieras dedicado a otra cosa? No. Porque luego tiene eso, que la gente al final se engancha a lo que tiene. Fui feliz, muy feliz, porque yo la había mamado. O sea, es que yo la había mamado toda mi vida desde pequeña. Yo me crié, lo sigo diciendo, en un comedero que teníamos las vacas, olíamos todos los niños a vacas, pero daba igual. Y allí jugábamos al columpio y bueno, pues es que fuimos muy felices. Yo fui muy feliz porque me gustaba muchísimo mi trabajo, muchísimo. Y estaba con mi familia, o sea, y muy bien. ¿Cómo has visto durante toda esa trayectoria profesional, cómo has visto el cambio en el campo? Porque se ha avanzado mucho en unas cosas, pero en otras también se han dejado cositas por el camino. Sí, a ver, el tema de la ganadería, sobre todo el tema de las ovejas, porque el tema de las vacas están los robots y bueno, ya se ordeñan ellas solas y demás. El tema de las ovejas, no. El tema de las ovejas hay que ordeñarlas, sí o sí. Que sí, que la maquinaria ahora es, a ver, no tiene nada que ver con la de antes, porque antes se ordeñaba a mano, y de hecho mi hermano ordeñó muchísimo a mano, y mi tío, ¿no? Pero yo no sé ordeñar una oveja, lo he dicho y lo sigo diciendo, yo no sé ordeñar una oveja. Entonces ahora la maquinaria es distinta, ya le echas, antes echábamos a mano, o sea, quiero decir, llenábamos los sacos con las tornaderas y se echaba a mano. Ahora ya no, ahora ya está todo mecanizado, o sea, con las máquinas, le echas la paja también todo con máquinas,
Pero el tema, por ejemplo, de las nodrizas, sí o sí, te agachas, esta era mi postura, te agachas a dar de mamar a los corderos, sí o sí, hasta que aprenden a mamar. Una vez que aprenden a mamar, ya ellos solos, o si hay gente que, por ejemplo, no tiene nodriza, pero bueno, ya en las explotaciones así de... Normalmente ya todo el mundo tiene nodrizas. Entonces hay que agacharse, sí o sí. Y si no, pues tienes que darle de mamar a la oveja hasta que aprende el cordero a mamar. Entonces, pero sí ha cambiado, sobre todo en el tema de la maquinaria, en echarle de comer a las ovejas y en echar paja, que antes la paja la echábamos a mano, ahora ya no. Ahora ya con las máquinas se van echando ellas solas y ya está. Pero es cierto que en el tema de las ovejas no es como las vacas, porque las vacas se ordeñan ya con el robot. De momento aquí hay que hacer esto, sí o sí. Durante todos estos años, ¿qué es lo que más te costaba a ti? Porque dentro de que te gustaba tu trabajo, seguro que había algo que Sí. se te hacía más Sí. cuesta arriba. Echar paja. Lo llevaba fatal. Eso de echar la paja no me gustaba nada. El polvo, yo soy alérgica y te ponías de polvo, y cuando hacía mucha calor te ponías indecente, todo lleno de paja que se metía por todos sitios. Y lo demás, bien. O sea, la nodriza era muy trabajosa, pero me gustaba muchísimo. Sobre todo cuando mi hermano decía, este cordero no mama, déjamelo a mí, trae para acá que yo lo doy de mamar. Y yo con mi santa paciencia le daba de mamar. Y cuando empezamos, porque empezamos con ovejas que nos dejaron mis padres, eran ovejas castellanas, que ya ves tú, que no daban prácticamente leche ninguna. Después ya nos fuimos a otras razas, después ya vistes cómo cada vez sacabas más leche, empezaste con un tanque pequeño, otro más grande, lo llenabas todos los días, eso era, pues decías, joder, que vamos subiendo. Pero lo que menos me gustaba, echar paja. Ordeñar me encantaba. Me encantaba ordeñar, me gustaba muchísimo, muchísimo ordeñar y darle de mamar a los corderos. En todo ese tiempo veías que iba la cosa, vosotros ibais cambiando, ibais subiendo, las cosas iban mejorando. Lo que siempre se ha achacado un poco en el campo en general y en la ganadería también es que todo va subiendo, pero los precios siempre se quedaban un poco ahí enganchados. Sí. Y de hecho pasamos una crisis profundísima porque hubo unos años que la leche estaba súper baratísima, los corderos baratísimos, entonces se pasó muy, muy, muy mal. Pero bueno, ahora está bastante, el tema de la ganadería, las ovejas están, aunque han bajado la leche y tal, pero bueno, está bastante bien. Ha cambiado mucho. En 5 años desde que dejamos nosotros la ganadería, la verdad es que está mejor, bastante mejor. ¿Y cómo fue el dejar lo que ha sido el trabajo de toda tu vida y un trabajo tan intenso y que requiere de tanta dedicación? Pues el año 20 nos cambió la vida, creo que a muchísima gente. El año 20 pues murió mi madre, yo lo pasé fatal y ya mi cuerpo ya decía, Beni, hasta aquí. Y ya pues ya se lo dije a mi hermano, César, yo ya no aguanto más. O sea, teníamos ya muy claro de que también el tema que dice toda la gente, y es que es verdad, pero en este sector nuestro y en muchísimos sectores no hay relevo generacional. Y yo estaba muy cansada y decidimos venderlas. Cuando además teníamos unas ovejas muy buenas, producían muchísimo, pero ya a mí me importaba más mi salud que lo que era la ganadería, tener las ovejas. Y por eso fue el cambiar, o sea, el quitar, el vender las ovejas. Yo ya no podía. De vez en cuando las echarás de menos. ¿No tienes, con qué te entretienes ahora? Porque lo que sí es verdad es que la gente que ha vivido de la agricultura y la ganadería y además sigue viviendo en su pueblo, no sabe quedarse quieto. No, yo ahora mismo, o sea, soy una persona que siempre he sido puro nervio y sigo siendo puro nervio. A ver, mi vida ha cambiado mucho porque yo ahora, por ejemplo, el estrés que teníamos antes y sobre todo decías, bueno, llega el fin de semana, ¿qué avería nos toca este fin de semana? O sea, porque las averías venían normalmente los fines de semana.
Entonces ahora ese estrés ya no lo tienes, esa vida ya no la tienes, o sea, el estar preocupada siempre que, ay, que se me muere esta oveja, que el cordero no mama, que los corderos se mueren, que ahí viene una enfermedad, que bueno, en fin, eso ya se acabó, ¿vale? Entonces ahora mi vida ha cambiado totalmente, yo ahora duermo, no mucho, porque ya una vez que te vas haciendo mayor ya cada vez duermes menos, pero bueno, duermes muy tranquila, o sea, mi vida ha cambiado 1000 por 1000. Totalmente. No he desconectado mucho porque mi familia sigue teniendo ovejas y bueno, le voy preguntando qué tal vais con la aparición, qué tal va la cosa y tal, pero ya no tiene nada que ver. Y ahora estamos en época de huerto. Sí, pero es mi hermano. Oh. Yo es que el tema de cavar no me gusta. Lo llevas mal, ¿no? No, es mi hermano y compraron aquí una casa con una finca así muy bonita. Y es el que, sí, ya tiene frijoles, lechugas, ya va poniendo cada día una cosa y tal. Esta semana vamos a poner, porque es de tradición, siempre en la semana de la fiesta se pone el melonar. Entonces esta semana ponemos el melonar. Ah, bueno, pues nada, pues muy bien, así estáis entretenidos. Hay que poner el melonar, sí, pero no soy de huerta. El zoleto no es lo mío. Yo voy a coger. Que también requiere su trabajo. También requiere, sí. Pero yo voy a recoger. Bueno, lo que otros siembran, que es mi hermano, mi socio, y el que ha sido siempre, o sea, es que mi hermano y yo llevamos tantos años juntos, que toda la vida juntos. Yo sin mi hermano no, vamos, nada. Ganadera, nada, cero. ¿Cómo ves ahora la ganadería? ¿Cómo ves el sector? ¿Cómo ves los pueblos donde habéis estado, donde has pasado toda la vida? A ver, ya te estoy diciendo que este pueblo, Benegiles, que estamos a 16 kilómetros, aquí cada vez queda menos gente. En ganaderos así un poco fuertes están mis primos, los demás se acabó. O sea, ya se acabaron las ovejas, aquí vacas no hay ninguna, o sea, vacas de campo, pero vacas de leche hace muchísimos años que se quitaron todas, pero muchísimos años. Y las ovejas... lo veo que es un sector que creo que va a desaparecer. Falta gente. El relevo generacional. Pero no en este sector nuestro, en muchísimos sectores. Es que no hay relevo generacional. Es una palabra que se repite mucho y por desgracia cada vez repetimos más. Relevo generacional. Y que los pueblos se quedan vacíos. En este pueblo mayores de 60 años, que yo ya voy para 63, somos casi los que quedamos, porque no hay niños. Hay muy poquita gente joven aquí, que se quede aquí en el pueblo. Mucha gente se va a vivir para Zamora, que está muy cerca. Con mi familia dos de mis hermanos están en Zamora y dos vivimos aquí permanentemente. Y yo de aquí no me marcho, lo tengo que decir. Yo de mi pueblo no me voy. Soy de pueblo hasta el alma. Como no sé si hay amapolas por ahí, sí, allí. Soy de pueblo como las amapolas, me encanta mi pueblo. Y seguiré viviendo en mi pueblo, no sé, hasta que el de arriba llegue. Pues ha sido un placer venir, charlar un ratito contigo, sí. Hablar un poco de todo, de lo divino de lo humano, y de lo bien que lo pasaste y lo bien que lo hiciste en 2016, en aquella primera gala. Preciosa, inolvidable. Muchas gracias, Beni. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues continuamos aquí con Campo y Provincia y la primera parada la vamos a hacer con la lonja de esta semana. La lonja celebrada hoy en Zamora registra pocos cambios en las cotizaciones de la última semana. El selecto y el graso siguen pagándose a 1,282 euros el kilo, mientras el normal se mantiene a 1,270. El cerdo de desvieje se sigue pagando a 41 céntimos el kilo, mientras el ibérico pienso hasta 150 kilos mantiene sus cotizaciones en los 3,03 euros el kilo.
Pequeñas caídas se registran en los lechones, bajan de nuevo 2 euros esta semana. Así, el lechón gran partida se paga ahora 67 euros. El lechón de recogida de pequeñas partidas baja en la misma medida y cotiza ahora a 61 euros. Los tostones se mantienen sin cambios y cotizan a 27 euros los de 6 a 8 kilos y a 36 los tostones sin hierro. Los tostones para vida no cotizan. También siguen sin cotizar en la lonja zamorana tanto el ovino como los cereales. Y ahora vamos a repasar otros asuntos de la actualidad agropecuaria que han sucedido esta semana en la provincia de Zamora. En los últimos días, la Guardia Civil ha investigado a una pareja como supuestos autores de un delito de falsedad documental y otro de fraude de subvenciones en las ayudas de la PAC. La investigación comenzó después de que uno de los herederos de las parcelas utilizadas para cobrar estas subvenciones en Valcavado pusiera en conocimiento de la Guardia Civil que el investigado, o mejor dicho, los investigados habían utilizado su parcela para cobrar la PAC entre 2021 y 2025 sin tener contrato de arrendamiento ni cedidos los derechos de la PAC. Tras las gestiones realizadas por la Benemérita, constataron que en su solicitud de la PAC se encontraban fincas sin contrato de arrendamiento ni cesión de derechos en fincas en los términos de Valcavado, Roales del Pan y Zamora Capital. Y ahora sí, cerramos ventana al campo y a la provincia. Volvemos, eso sí, dentro de 7 días. Pasen una feliz semana. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno más sostenible. Que se cierra, el capítulo final de una narrativa que dura más de 80 años. La panadería Magdaleno en Castroverde de Campos baja la trapa, un lugar que es parte esencial del paisaje del municipio y al que han accedido todos los vecinos. Un cierre acelerado que ha puesto punto y final, acompañado de un aluvión de cariño. La familia Magdaleno ha ido dando uno a uno las gracias a sus clientes mientras dispensaban sus últimos productos. Los últimos días, por lo menos, un poco acelerado, muy nervioso, porque eran los últimos días y bueno, no me esperaba así esta despedida, porque bueno, creí que no iba a llegar el momento, a lo mejor quizás no fue la época ideal para haberlo dejado, ¿no? Porque Semana Santa se ha juntado mucha gente a pedir los dulces que yo hacía, vamos, que yo hago y tal, pero bueno, también me ha pillado un poco solo, pero bueno, en general muy contentos y bueno, agradecidos a todo el mundo y me ha dado ánimo, la gente me ha dado ánimo, hay muy poca gente que me haya echado la bronca, ay, ¿por qué lo dejas? ¿Por qué lo dejas? Pero al final lo han comprendido. De más o menos 80 años que existe esto, ¿no? Que ya venía de mi abuela por parte de mi padre, después lo cogió mi padre con un hermano, con un tío mío que se llamaba Alejo. Lo llevaron durante unos cuantos años, después mi tío se fue a Bilbao, quedó mi padre solo con mi madre
Y después, según ya fuimos creciendo, sus hijos, en este caso yo y mis hermanos, pues quedamos ya hasta ahora. Ya de parte última ya solo quedamos una hermana que se jubiló el año pasado, mi hermano Arturo, que bueno, está un poco enfermico con Parkinson, y yo. Y ya de hace 8 meses para acá yo solo. Y es que esta historia empezó como una página en blanco donde comenzó a escribirse su trayectoria. Una familia que nació en la panadería no de forma metafórica, sino literal. Una mujer fue la impulsora, la que hizo nacer el negocio. Hablamos de Teodora Morejón, algo inusual para la época en un oficio que a ojos de los demás era tradicionalmente masculino. Aquí cenábamos, aquí sabéis que se hacía vida. Era, bueno, de hecho la casa está ahí al lado y ahí creo que nacimos, si no los 6, creo que 4 nacimos aquí en la panadería. Casi con las máquinas encendidas y todo, sí. Es que es verdad que si echas la vista atrás, han sido muchos años de historias de la panadería. Y no sé cómo empezó, es que sé que me contaba pues, que empezó su madre, que yo, claro, me extrañaba porque entonces una panadera, no sé, sonaba un poco así, como que era un panadero, que tenía que ser hombre el panadero, y no. Quien era panadera era su madre, mi abuela. Y no sé cómo empezaría, es que no sé, pero tuvo que empezar, pero manual. Y mi padre creo que empezó con ella, pues creo que al venir de la mili, pues casi 80 años, casi, si no 80, cerca de 80, y me imagino que mi abuela pues estaría unos años antes, es decir, que la panadería tendrá pues sobre los 85 años. Y después empezó mi padre con ella y al poco, no sé si empezaron juntos con un hermano, con un tío mío, y estuve unos años. Después ya mi tío se fue a Bilbao y quedó mi padre solo, como te he dicho antes, y ya según iban naciendo sus hijos, pues quedaron aquí en la panadería. Sí que hay alguna excepción, cuando éramos pequeños, que una familia aquí, unos vecinos que eran varios hermanos, estuvieron trabajando en la panadería. También un tal Doro, Froilán, Angelito y Pedrito, eran 5 hermanos, creo que el mayor no estuvo aquí en la panadería, pero los demás 5 pasaron por la panadería, hasta que se fueron a la mili y ya encontraron un trabajo mejor. Porque esto al final no lo quería nadie. Pero ya cuando ellos se fueron, bueno, después primero un señor, un pariente mío que se llamaba Isidoro, ese fue el primero, y después estos hermanos, vecinos, y después ya todo fue familiar. Exceptuando hace 2 años que un amigo mío también estuvo 2 años aquí en la panadería, se llamaba Tano, ese también supo lo que era la panadería, pero bueno, era más el que despachaba el pan por los pueblos. Y después, bueno, los sobrinos y primos y eso siempre han colaborado aquí. Hasta antes de ayer, que ya se acabó. Yo me acuerdo de muy niño, porque para eso sí tengo buena memoria, estar de pequeñitos aquí, de pequeños todos los hermanos, y ver a mis padres pues haciendo pan, a mi padre y a mi madre, y bueno, y a veces pues estábamos aquí estorbando y tal, venga a la cama y todo eso, pero bueno, son cosas que se te quedan de la infancia. Y bueno, de los 6 hermanos, pues claro, todos han aportado algo y bueno, algunos quedamos aquí y otros fuera, se fueron fuera, pero bueno, llegaba el verano y todos colaboraban. Después las siguientes generaciones, pues sobrinos, primos y tal, siempre han ayudado algo aquí. Y siempre pues venían a la panadería de Ciriaco, que era mi padre, claro. Bueno, pues no sé, cuando nos juntábamos todos, que ha habido algún momento, bueno, sobre todo en veranos, que nos juntábamos mis padres y los 6 hermanos. Estábamos aquí, pero pocas veces, porque algunas veces unos porque estaban fuera, otros porque estaban estudiando, tal, pero yo creo que algunas veces sí nos hemos juntado los 6 aquí, es decir, mis padres y los 6 hermanos.
sí, pero ahora no sé decirte exactamente cuándo eso, pero yo creo que alguna vez sí hemos coincidido los 6 aquí. Un esfuerzo que tras el mostrador donde se dispensaba el pan resultaba invisible para muchos, madrugones y unos inicios marcados por las penurias, aunque también en esos años dentro de la panadería se forjaban anécdotas que siempre perdurarán, como el pique entre hermanos por ver quién hacía el mejor pan y los dulces. Hubo tiempos difíciles, sobre todo mi padre me contaba, pues claro, que la economía de antaño no era como ahora. Bueno, mi padre me contaba anécdotas de que el pan se pagaba, casi el 90% de la gente lo pagaba anual. Había una libreta donde apuntábamos, yo conocí muy poco, pero algo conocí. Venía la gente, apúntame en la libreta, y teníamos una lista de los días y apuntábamos el pan y a lo mejor pues alguien al año, después gente al mes, a los 2 meses, pero mucha gente al año se pagaba. Sobre todo cuando, bueno, la mayoría de la gente eran agricultores y claro, hasta que no cosechaban, digamos, y no ingresaban ellos, no pagaban el pan, pero yo lo conocí muy poquito, muy pocos, era muy pequeño. Y ya eso, bueno, por suerte se acabó en ambos lados para todos, para ellos y para nosotros, y bueno, son anécdotas también que se te quedan de la infancia, del apunte, como digo yo, pero bueno, generalmente bien, la gente muy bien, no tengo queja en general del pueblo ni de los pueblos donde íbamos, todo eso, pero bueno, mi padre sí que algo lo pasó mal, por el tema ese de, claro, que la economía no era antes como ahora. Pues había muchas, digamos, no sé si anécdotas o especialidades de cada uno, era, pues, le gustaba hacer una cosa y éramos un poco como, yo soy el que más sabe de esto y tal, y sobre ese tema, pues claro, después pues discutíamos, o bueno, pues mi padre y mi madre, quizás los demás de panadería, pero claro, también la mayor era más especializada en dulces, yo más en magdalenas, Arturo más en pan, cada uno teníamos unas, y algunas veces pues hasta discutíamos y decíamos, pues yo sé más de esto, ¿quién es el mejor en el pan? Pues o Arturo o yo siempre estábamos ahí de picadillo. Vamos, siempre hemos tenido dentro de lo mal que se pasa en la panadería, pues momentos buenos también, ¿sabes? Pero bueno, en eso es que no sé, podría contar muchas historias del día a día. Adentrarse en este espacio es adentrarse en un museo. Cuenta con una maquinaria histórica, un horno que ha sido el motor del negocio durante 48 años y también con unas manos que han amasado la vida de todos los vecinos, algo que ha sido clave para su éxito, ese amor y esmero para moldear los panes y las pastas. Esta es nueva, pero bueno, yo conocí una un poco más pequeña, pero te puedo decir que yo empecé a conocer solo 2 máquinas. Muy pequeño, yo era muy pequeño y por ejemplo la máquina del breguil que llamamos, que es la máquina que te afina el pan, yo la conocí prácticamente a manual, se cogía la masa así, se echaba en una tolva, bajaba, bueno, un poco que conservamos una máquina de esas, pero después las máquinas de las barras, pues prácticamente es que no conocí ninguna, las empecé a conocer con la infancia. Por ejemplo, te puedo decir, esta máquina puede tener 50 años, esta pues 40 y tantos, y hay una máquina que ahora ya la hemos desechado, pero bueno, la pondremos de museo, que tiene más años que yo, que era la de moler azúcar. Mi padre la compró de segunda mano, ya de segunda mano en Benavente, pues hará casi 60 años. Y ya era de segunda mano, es decir, que puede tener esa máquina unos 80 o 90 años. Y ya funcionaba hasta hace unos días, que se nos averiaba. Menos mal que se averiaba a última hora. Pero sí, estas máquinas, por ejemplo, tienen 20 y algún años, que es la cámara de fermentación, pero y esa unos 30, sí, pero, y nuevas, bueno, pues ya tiempo que dejamos ya de eso, porque bueno, es que más maquinaria de la que ya llegamos a tener, pues no.
para lo que hacíamos, pues no. Ya encima al quedarme solo y antes, hace unos años, entre mi hermana Artur y yo, pues ya no merecía la pena ya invertir más en maquinaria, pero por ejemplo ese horno de leña, el que más, digamos, fama hemos tenido por el pan de leña y todo, pues tiene 48 años va a hacer el horno de leña, desde el Mundial de Argentina del 78. Y tenemos todavía un horno que, bueno, ya está un poco pachucho el horno. Y justo más o menos, no es que se haya averiado del todo, pero ya de parte última también está dando problemas. Y es que tantos años al pie del cañón da para anécdotas de todo tipo. Madrugones después de días de desenfreno, pero también noches sin luz que generaron más que un enfado. La verdad que una panadería, en este caso de pueblo, pues sobre todo de hace unos años para acá, cuando ha mermado el pueblo, pues digamos que cuando más jaleo hay, pues eso, Semana Santa, puentes, el verano, que es cuando, digamos, más se ingresaba, digamos, pero cuando más te tienes que dar la paliza, ¿no? Llegaba el verano y bueno, yo era llegar a agosto y era ponerme malo, digamos, porque claro, era levantarse pues a las 12:30 o a la 1 de la mañana durante 30 días seguidos. Y era pues día, la noche, después toda la mañana, después apenas dormir siesta y empalmar con los dulces, con asaus, con todo. Bueno, fue muy duro, durante muchos años ha sido muy duro, pero bueno, dentro de esa dureza pues se te quedaba, ahora que ha pasado dices, joder, te acuerdas de cosas que tal, pero el verano, sobre todo el verano y la Semana Santa, era muy duro, muy duro. Y las madrugadas, bueno, ya no te digo. Y las empalmadas, peor todavía. Claro, es que, bueno, pues yo, ya te digo que yo, claro, conocí de muy pequeño a mi padre amasando con una amasadora que tampoco está aquí ya, pues prácticamente a mano. Mi padre me contaba, porque mi padre empezó de chico, que era la panadera era su madre, mi abuela por parte de mi padre, y amasar a mano, literalmente, una artesa, pero eso no lo conocí, yo no lo conocí, era más o menos lo que me contaba mi padre, pero yo me acuerdo una anécdota, por contarte una de estas que se me vienen hacia la cabeza, de haber un apagón de luz a medianoche, y claro, pues acabar de hacer el pan, pero así a mano, literal, envolver el pan a mano, pesarlo a mano, y bueno, eso hasta ahora se ha pesado a mano igual, pero después pues tenderlo allí con un tendido a mano y muy mal, muy mal. Y bueno, después lo bueno que teníamos es que como el horno era de leña, no necesitaba prácticamente luz, pues con una linterna para meter el pan. Pero de esos apagones de luz, voy a contar 20 o 30 apagones sí conocí yo. Y mi padre pues conoció muchos más. Eso sí que le fastidiaba a mi padre porque antes había una tormenta, apagón de luz. Y mientras venía el técnico, bueno, pues, por así llamarlo, pues se pasaba ya la noche. Pero eso sí que era duro. Hacer el pan a mano porque no quedaba otra. Es decir, es que fue una evolución muy grande. Mi padre tenía aquí un horno, de este lado de aquí, que se llamaba de escopeta. Se metía la leña en un lado pues una cosa parecida al de Pereruela. Había que esperar a que se consumiera la leña, apartar un poco las brasas y meter el pan. Y mi padre, cuando ya hace 48 años se puso el giratorio, bueno, pues como que le había tocado la lotería. Fue bueno. Ese amor por el negocio viene en la sangre. Los sobrinos de Gustavo también han entregado su cuerpo y alma por el negocio. Mis sobrinos, bueno, hasta hace poco un sobrino estuvo bastante tiempo aquí en la panadería y acabó una carrera que hizo, no sé si hizo ADE, y después de acabar eso, bueno, pues le gustaba el tema de la panadería y estuvo unos cuantos años. Y después, cuando llega el verano, mi sobrino, por parte de mi hermana, mi sobrino Saúl,
pues encantado de venir a despachar el periodista. Siempre llega el verano y bueno, encantado de venir aquí. Y es de los que más lo han sentido, ¿eh? Saúl, pues, siempre dice, ay, ¿cómo no has aguantado un poco más? Siempre me pone un poco eso, pero bueno, lo comprende, y eso, pero Saúl, mi sobrino, es de los que más le gustaba venir aquí así a ayudar. No todo quedaba en la panadería de Castroverde de Campos. La familia Magdaleno tuvo que extenderse más allá del negocio, más allá del pueblo. Todo ello con una furgoneta. Bueno, llegamos a tener lo que es de pan 8, 9 o 10 pueblos, donde empezó mi padre con una furgoneta muy pequeña y eso, y iba a algún pueblo. Después, según iban avanzando los años, que claro, cuando ya nos incorporamos a la panadería, los hijos, mis hermanos, pues fuimos ampliando un poco el negocio, porque el pueblo se iba menos, el pueblo, claro, mermó en habitantes, y entonces pues tuvimos que coger y ampliar un poco el negocio y las ventas a más pueblos. Entre ellos, pues bueno, Bolaños, Villar, Marcial, Villafranchós, Ceinos, bueno, 8 o 10 pueblos, y después también pues tiendas sobre todo de bollería. Pues llegamos a tener a lo mejor, no sé, te podría decir sobre entre 20 y 25 puntos de venta. Y todo casi manual, con muy poca maquinaria, y es claro, a lo mejor de ahí el éxito de la bollería, sobre todo de las magdalenas y de las pastas. El cierre de la panadería marca un antes y un después en la vida cotidiana del pueblo. Uno de los afectados es el Bar España, único bar que se mantiene vivo. La panadería generaba movimiento y muchos de sus clientes luego se paraban a tomar un café. Bueno, pues yo creo que va a ser una gran pérdida para el pueblo a nivel de negocios de estos locales así y tal. Y cada vez que se cierra uno, pues ya no se vuelve a abrir, vamos, porque la gente no quiere continuidad y eso. Y yo creo que, y para mí, pues yo creo que va a suponer también extrañarlo bastante, porque yo tenía mucha clientela que venían por el pan y tal, y ya entraban a tomarse un café o quedaban aquí para ir a coger el pan y eso. Y bueno, pues creo que sí se va a extrañar. Ahora nos traen el pan de otro sitio, pero bueno, ya tenemos que... A mí me pillaba muy bien porque estaba aquí al lado, y cuando necesitaba, pues en un momento iba por ello y vamos, no me costaba nada. Pues normalmente, pues para aquí, para el bar, pues el pan del gasto a diario así, pues traías 6 o 8 piezas, y sábados y domingos pues más, porque se gasta más. Y después, pues bueno, algo para casa y tal. Además, yo con lo que es Gustavo, el dueño, pues me llevaba muy bien y eso, y le hacía cosas. Por ejemplo, ahora si algún cliente le pedía algo y él no estaba, pues me lo dejaba aquí, y yo cuando venía la gente y eso, pues se lo repartía y tal. Entonces, pues bueno, una ayuda mutua, digamos. Yo lo que más me gustaba eran las pastas, sobre todo las pastas, pero creo que lo que más aceptación tenía era lo que es las magdalenas y la pasta. El cierre dio un impacto directo en el restaurante Lera. Este estrella Michelin, situado en un municipio de apenas 240 habitantes, se surtía del pan local para ofrecer a sus clientes una experiencia única y reforzar su vínculo con el entorno. Bueno, siempre afecta obviamente, porque son nuestros panaderos desde que yo tengo uso de razón. Probablemente entre Mesón y Lera pues llevamos trabajando con Magdalena 50 años, más, 52, con lo cual es mucho tiempo y una familia con la que siempre hemos tenido muy buena amistad y siempre hemos vivido al lado. Con lo cual afecta como proveedor, pero también afecta en un plano humano, ¿no? Quizás que más me afecta a mí, porque yo sobre todo hay algo que no se me va a olvidar nunca, que son los olores. Me levantaba por la mañana y sabía lo que estaba haciendo la panadería, estaba haciendo rosquillas, magdalenas, pastas o panes. Y ese olor que siempre impregnaba todo el barrio nuestro era maravilloso. Y luego te afecta también en lo social. En Castroverde pues se cierra un negocio más, ya somos muy pocos, y cuando se cierra un negocio pues siempre es una mala noticia. Me encantaría que pudiese seguir, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a la jubilación, derecho al descanso, y yo creo que se lo han ganado con creces. Llevan muchos años a tope con la panadería, con lo cual ha llegado su momento. Tristes por lo que te he comentado, pero bueno, también contentos porque bueno, ellos lo van a disfrutar y van a descansar. Mucha gente cuando se ha ido de aquí ha pasado por la panadería a comprar pan, a comprar magdalenas, a comprar pastas. Ten en cuenta que nosotros, tanto en la mesa del restaurante como en los desayunos, el pan era de la panadería, las rosquillas, las pastas, las magdalenas, mucha de la bollería que utilizamos en los desayunos también es de la panadería, con lo cual
siempre que se iban de aquí pasaban por la panadería. Entonces, claro, la unión con el pan y con la panadería ha sido muy fuerte. Luego también hicimos un proyecto muy chulo con un chaval de Basque Culinary Center sobre el pan candeal en Tierra de Campos, y colaboró Gustavo con nosotros en todo momento. De hecho, elaborábamos las masas aquí, las masas madre y las masas allí, y nos lo bregaba él con la bregadora. Horneábamos aquí y allí para ver las diferencias del horno de Pereruela con el horno de la panadería, con lo cual esas pruebas también nos vinieron muy bien y lo pasamos fenomenal, la verdad, que haciéndolas, porque vimos las diferencias de unos panes y otros y fue muy divertido. El restaurante seguirá surtiéndose con proveedores cercanos. La apuesta por el producto local se mantiene. Buscar alternativas dentro de la comarca es la prioridad. La filosofía no cambia, aunque el contexto sí. Nosotros también, cuando cerramos el mesón en Limasalera, obviamente se lo dijimos a Gustavo, Arturo y a Conchi, de que nos vamos por allí, seguido todo igual, perfectamente bien, y hasta ahora, hasta muchos días, pues eso, subí a Gustavo a traernos harina, tomamos un vino ahí en la cocina, en el pase, y nos contamos el día, y ha seguido perdurando y seguirá. Hombre, ya, sin la panadería ya y sin ese negocio más en el pueblo, pero bueno, seguiremos con otras panaderías de la zona, como es obvio. Nosotros siempre intentaremos tirar por la gente de nuestra tierra, y hombre, que se cierre uno, pues siempre nos queda alguno por aquí alrededor que trabajaremos con ellos. Siempre intentamos que todos los productos sean cercanos, no por un tema de chauvinismo, ni mucho menos, sino por un tema de hacer una economía circular real, de hacer un desarrollo rural real y sobre todo creer en lo nuestro, que es muy importante, y también poner en valor los productos de nuestra tierra, que es muy importante también. Porque hay mucha gente que los desconoce, pero incluso gente de nuestra tierra que desconoce los productos que tenemos, y luego sobre todo nosotros que por suerte somos un altavoz de productos de la zona, pues qué mejor que ponerlos en la mesa y ponerlos en el plato. Y sí, detrás de años de trabajo, sabores y anécdotas, se cierra. El trasiego no volverá a la panadería Magdaleno, un espacio que ha sido el núcleo de una familia y parte esencial de la vida de un pueblo. El fin, el descanso de una jubilación más que merecida. Un pasado con los abuelos de esta familia, un presente con Arturo, Gustavo, Conchita, Teodorina, Ernesto y Alfredo, y también con sus hijos y sobrinos. Y así, un negocio casi centenario e histórico se apaga y pone punto y final. Un descanso cargado de nostalgia, de mucho trabajo y sacrificio. Parece que si sus paredes vieran y escucharan, podrían contar una película sobre cómo una familia sale adelante gracias al esfuerzo de una mujer, la entrega de un hombre y la valentía y el trabajo de unos hijos que lo dieron todo para vivir de ello. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar en los próximos minutos de este libro. Es una obra de Miguel Ángel Hernández que nos acompaña esta tarde para hablar de españoles en Nueva York. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, una obra, es verdad que estábamos comentando ahora hace unos instantes antes de comenzar la entrevista que Miguel Ángel vivió y trabajó durante 4 años en Nueva York, que es un gran conocedor de la ciudad, pero cuéntanos, bueno, este libro tiene mucho de historia. Cuéntanos qué nos encontramos en Españoles en Nueva York. Bueno, es un libro de historia, prácticamente toda historia. He tratado de rastrear la presencia de los españoles en Nueva York desde que los Estados Unidos se convierten en país independiente, que fue en 1776. Y bueno, proclaman la independencia, luego pasan unos años hasta que se consigue la independencia efectiva cuando ganan la guerra contra Gran Bretaña. Pero bueno, diremos que nace el país y se cumple este año los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con lo cual es una fecha pues muy emblemática, porque es un número redondo, 250 años, para presentar la llegada de españoles a Nueva York desde ese mismo momento hasta, yo he puesto finales del siglo XIX con la guerra hispano-norteamericana, en la que España pierde Cuba y Puerto Rico.
que eran dos enclaves muy cerca de los Estados Unidos y que tuvieron mucha relación con Nueva York. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué tipo de personas emigraron de España en ese momento? Claro, estamos hablando del siglo XVIII. ¿Qué tipo de personas tenía la capacidad de irse a ese nuevo mundo que era entonces toda una aventura? ¿Y con qué motivación se fueron los españoles? Bueno, como abarca un periodo muy largo, porque son más de 100 años, y en esos 100 años se transforma profundamente la ciudad de Nueva York y también la sociedad norteamericana, incluso España. Estamos hablando de 1776, que Nueva York era una pequeña ciudad colonial, con peso en el resto de las colonias, pero una pequeña ciudad colonial, a convertirse en una gran metrópoli, ya en 1900. O sea que estamos hablando de un periodo muy largo, pero durante todo ese tiempo los españoles que fueron al principio estaban vinculados al comercio y al apoyo español a la independencia de las colonias. Porque España apoyó la independencia de las colonias de manera extraoficial. Porque si entraba en guerra de manera oficial, tenía colisiones con Gran Bretaña, o sea, entraba en guerra con Inglaterra. Y entonces esto suponía un conflicto diplomático. Entonces lo que hizo España fue, a través de empresarios españoles, entre ellos uno que se llama Diego Gardoqui, pues llevar mantas, municiones y víveres a los Estados Unidos para que los colonos pudieran guerrear contra Gran Bretaña, y a cambio traían bacalao, traían otros productos que venían de esa zona. Era un negocio pues muy rentable y bien establecido por la corona española, que hacía así su apoyo a través de empresarios, vascos fundamentalmente. Y ahí ya empiezan a afincarse, ¿no? Esto que se hace durante la guerra genera ya unos negocios. España es bien acogida por el nuevo país, porque había sido un país que les había apoyado, aunque extraoficialmente, pero le había dado su apoyo, con lo cual fueron bien acogidos y empezaron a tener diplomáticos. Al principio no se llamaban embajadores, era el encargado de negocios, ¿no? Y había un representante allí en Nueva York. Y bueno, empresarios, y con eso llegaron algunos empresarios. Llegaron también Félix Varela, que fue un sacerdote cubano que fue diputado a Cortes aquí en España en el trienio liberal, y que luego se marcha allí exiliado cuando llega el absolutismo de Fernando VII. Y bueno, empresarios al principio vinculados a negocios, sobre todo del comercio ultramarino, comisionistas que importaban o llevaban productos. Y luego, a lo largo de los años, mientras avanza el siglo, hubo muchos vinculados a la empresa azucarera. La industria azucarera era muy potente, algunos pues la comparan con el petróleo hoy, era uno de los negocios más rentables. Incluso en Cuba se llamaba de la sacarocracia, ¿no? El gobierno de los que tenían dinero en el azúcar. Y esos tenían mucho negocio en Nueva York. Y también pues llegaron empresarios y trabajadores españoles. Y luego en el tabaco. En la producción del tabaco había unas factorías muy fuertes en Brooklyn, y allí hubo muchos españoles trabajando, que incluso se generó un pequeño movimiento anarquista de origen español, españoles anarquistas que llegan a esto. O sea, bueno, hay muchos vínculos con distintos negocios y distintas actividades que a lo largo de los siglos van cambiando. Y junto a eso fueron también artistas, arquitectos como Rafael Guastavino, que fue muy importante, o Fernando Miranda, Felipe Cusack, periodistas. Siempre hubo periódicos españoles editados en español en Nueva York para crear influencia entre la colonia hispanoamericana y para llevar también las ideas españolas a distintos países. Bueno, hubo españoles con distintos negocios, actividades, y yo he intentado pues rastrear un poco la historia, que ha sido muy laborioso, ¿no? Porque esto es una red un poquito oculta. Hubo un escritor que investigó la colonia española en Nueva York, pero ya en el siglo XX, o sea, después de mi investigación, que está más trabajada, y que hablaba de los emigrantes invisibles. O sea, hay españoles, pero nadie sabía de ellos. Y bueno, ¿por qué motivo había emigrantes españoles silenciados, por así decirlo? Bueno, silenciados no es que estuvieran silenciados porque los quisieran silenciar, sino porque es una colonia siempre significativa, pero pequeñita. Claro, a los Estados Unidos fueron millones de inmigrantes, ¿no? La ciudad de Nueva York tiene hoy 9 millones, pero ya superó el millón en el siglo XIX. O sea, es una ciudad con un gran potencial de atracción, y que llegaron cientos de miles a mediados de la segunda mitad del siglo. Se calcula como unos 300.000, 400.000 irlandeses. Luego llegaron otros tantos italianos. Entraban por Nueva York, algunos iban a Boston o a Chicago, pero bueno, Nueva York es una ciudad muy fuerte. Y claro, la inmigración irlandesa fundamentalmente, alemana, que fue enorme,
italiana a final de siglo, porque los italianos llegan a finales de siglo, pero también polacos, judíos, muchos del este que huían de las persecuciones que había en la zona de Rusia, hizo que la ciudad de Nueva York tenía muchísimos inmigrantes y entre ellos españoles eran muy poquitos. ¿Por qué? Bueno, porque los españoles que iban a América iban a Argentina, claro, a Cuba, Puerto Rico, México, se hablaba español, había vínculos comunes. Entonces, hay españoles identificados y hay una colonia muy interesante de españoles, además algunos muy significados en la vida de la ciudad, pero muy pequeñita, y por eso hablamos de invisibles, porque no han reclamado pues, suficiente interés por parte de los historiadores a ser un grupo muy pequeño en una ciudad con un contingente migratorio inmenso. ¿Se asentaron en una zona concreta de Nueva York, es decir, hicieron colonia los españoles, se juntaron en una zona concreta o estaban disgregados, mezclados con la sociedad? ¿Cómo fue físicamente su estancia allí? Yo en el primer capítulo del libro voy contando un poquito cómo es la ciudad de Nueva York en el siglo XIX, para que también la gente se ubique, ¿no? Y contando cómo es la ciudad de Nueva York, voy contando dónde se van asentando. No tienen un lugar fijo de asentamiento, como digo, en 100 años van cambiando, porque la ciudad va creciendo. La isla de Manhattan es una isla muy alargada, que tiene 22 kilómetros de largo, es estrechita, pero muy alargada, y la ciudad va creciendo y ocupando toda la isla a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces, al principio están asentados, claro, en la parte sur, que es lo que era la ciudad. Luego, la ciudad va creciendo y se van moviendo. Y hubo una calle que fue muy emblemática para la colonia española, que era la calle 14. Era una calle muy comercial, con mucho movimiento, luego se va desplazando hacia el norte también las zonas más vitales, pero en la calle 14 tuvieron una presencia muy significativa y había comercios españoles en la segunda mitad del siglo XIX. Al principio no están tan identificados en un lugar de asentamiento, pero sí tenía lugar de reunión. Se reunían, por ejemplo, en la iglesia de la Transfiguración, donde estaba el padre Félix Varela, que era un sacerdote, como decía, cubano y que tenía vínculos españoles. Bueno, la parroquia de la Transfiguración se convirtió en un lugar de atracción para reunirse los españoles. También en un hotel, que se llama el Del Monico, restaurante del Monico, hotel que era italiano, de origen, bueno, era suizo, pero de la zona de Suiza, que se habla italiano, y allí se reunían mucho los españoles. Entonces tenían como sus puntos de encuentro, sus lugares, pero bueno, estuvieron viviendo en distintos lugares. A final de siglo, como digo, en la calle 14 y luego en la zona, si alguno conoce Nueva York, en la zona entre puentes, entre el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge, entre los dos puentes había una zona importante también de asentamiento españoles. ¿Tuvo mucha influencia en la parte cristiana de los españoles, es decir, con esa gran mezcla que hay de religiones en Estados Unidos, en Nueva York? No sé si, como decías lo de la iglesia, no sé si esa parte de orientación de la religión también les unió o no tuvo nada que ver. Bueno, también esto es interesante porque la identidad española está marcada por la lengua. Cuando digo española, no digo española en este momento, sino española de españoles, sino la identidad española hispanoamericana. Sí. Es decir, lo que empezó a surgir en ese momento de la madre patria que se hablaba, porque España pierde las colonias, es decir, ya no es la señora que domina todo el continente sudamericano, sino que se independizan y trata de aglutinar culturalmente a los que tienen un pasado común. Entonces, la historia común, la lengua, el español, que claro, en Nueva York, predominantemente anglosajona, la cultura y la lengua, pues bueno, los españoles tenían un elemento muy identificativo, como era la lengua, y también la religión. Y entonces la fe católica se convierte también en un factor que les aglutina. Pero en esto no son únicos, ¿no? Así como la lengua era la que aglutinaba e identificaba a los españoles, porque la presencia irlandesa, que era católica en la ciudad de Nueva York, también fue muy identificativa. Y la Iglesia católica se construye con mucha fuerza. Al principio los católicos estaban totalmente perseguidos. Durante el periodo colonial no se podía, decían unas leyes, que si un sacerdote católico o jesuita pisaba la ciudad de Nueva York sería condenado a muerte. O sea, no podían, o sea, había libertad religiosa, excepto, decían las leyes, para los católicos. Entonces, pero fíjate qué parte más desconocida, nunca lo hubiera imaginado. Bueno, pues esto era durante el periodo colonial. Cuando se independiza, como España, país católico, apoya la independencia de las colonias, se empieza a ver con cierta tolerancia legal, aunque no social, pero con cierta tolerancia a la presencia católica. Y con la llegada de irlandeses va cambiando. Entonces, los españoles sí que van a identificándose y, de hecho, lugares de asentamiento, de reunión, fueron algunas parroquias, e incluso se reunían y tenían celebraciones atendidas por un sacerdote que hablaba español siempre. Siempre hubo un jesuita en la iglesia de San Francisco Javier que atendía a la población hispanoparlante.
siempre, donde entonces la liturgia era en latín, daba igual en el país en el que estuvieran, pero bueno, la predicación, la catequesis, la confesión, la atención, y siempre en la iglesia de San Francisco Javier, que está en la calle 16, siempre hubo atención para los españoles. ¿Cómo fue la evolución, ya acercándonos más a finales del siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Esos empresarios, esos comerciantes se quedaban allí, formaron allí, en algún momento volvieron a España? Un poco ¿cómo fue la evolución con el cambio de los siglos? Bueno, ha habido de todo tipo de experiencias, ¿no? Muchos quedaron allí, murieron allí, dejaron allí familia y bueno, cumplieron lo que tantas veces dice que es el sueño americano. Entonces van a los Estados Unidos y van a una ciudad tan vital como Nueva York y allí muchos triunfan, no todos. Algunos tuvieron problemas y tuvieron que retornarlos a España, tuvieron dificultades. Como digo, el siglo XIX, la gran parte del siglo XIX es de empresarios fundamentalmente. A finales del siglo XIX ya van masas de trabajadores. Hay dificultades también en España, muchos huían de la guerra de África, ¿no? Y tenían que, para evitar la participación en los conflictos en España en el momento de crisis, iban algunos a América, muy poquitos eligen la ciudad de Nueva York, pero bueno, hay una presencia significativa, hay muchos trabajadores. Y luego en el siglo XX hay muchísimos trabajadores, después de la pérdida de las colonias, que España entra en un periodo de crisis importante, crece muchísimo la emigración de españoles y algunos llegan a contabilizar unos 30.000 españoles en Nueva York. Las cifras no son exactas porque la inmigración no siempre se hace por los cauces legales, entonces no siempre se tienen cifras exactas, pero se calcula que hay unos 30.000. Claro, una población que tenía ya millones no es un número, pero es lo suficiente como para constituir una colonia con identidad. Y tenían casas incluso, llegaron a abrir casas gallegas, casas vascas, casas de distinto tipo. Estoy pensando en una emigración en aquella época que se hacía en barcos, en transatlánticos, que me imagino que fuera una auténtica odisea, quiero decir, no es como ahora ir a Nueva York, que cogemos el avión y estamos en el mismo día, ¿no? Me imagino que en aquellos momentos estamos hablando de toda una aventura y de tener cierta capacidad económica, aunque fueran trabajadores, para poder entrar en el barco, a no ser que lo hicieran, como decías, de forma ilegal. Claro, en este fenómeno también se ve una evolución importante a lo largo de todo el siglo. Al principio del siglo, cuando el padre Félix Varela va a Nueva York, que huye, como digo, cuando llega el absolutismo fernandino y tiene que huir, exiliado, se va a Gibraltar desde Cádiz, va a Gibraltar y allí espera, y hasta al final llega un barco que lleva sal, almendras de Ibiza, bueno, lleva productos diversos del Mediterráneo a Estados Unidos y se embarca. Padre Félix Varela, Leonardo Santos, Tomás Gener, que son los tres diputados de Cuba. Y tardan más de un mes en llegar a Nueva York. O sea, en un barco mercante, un barco que transporta mercancías, no es de pasajeros. Tardan más de un mes, o sea, se hace un viaje larguísimo. Y además, en ese momento no había comunicaciones directas entre España y Nueva York. Los que iban, prácticamente todos, iban vía Cuba. O sea, había barcos que llegaban al puerto de La Habana y desde La Habana ya había mucha más comunicación con Nueva York. Otros embarcaban pues desde los puertos franceses o desde Liverpool en Inglaterra, pero el Havre en Francia se convirtió en un puerto en el que muchos españoles emigraron. Pero eran viajes larguísimos, como digo, de un mes. Claro, el barco de vapor, la hélice, la incorporación de las nuevas tecnologías hizo que a final de siglo el trayecto se hacía en una semana. O sea, pasamos de más de un mes a una semana, entonces dependiendo del momento, y ya se abarata mucho, se hace una línea directa desde España a Nueva York, durante unos cuantos años estuvo funcionando, no era diaria por supuesto, pero bueno, ya había una mayor comunicación y en ese momento pues viajaban, lo que pasa es que los trabajadores iban en tercera clase hacinados en el barco y los que tenían más posibilidades iban y viajaban mucho mejor, ¿no? Los barcos ahí tenemos la película de Titanic para hacernos una idea, aunque sea salvando muchísimo las distancias. El coste del viaje pues era un coste importante, pero bueno, había diversidad de precios. ¿Cuánto queda en la actualidad, tú que has estado recientemente en ese país, cuánto queda en la actualidad de esas colonias? No sé si han mantenido viva la identidad española, esas casas que decías que surgirían al principio de gallegos, de vascos, o al final, bueno, después con el paso de los siglos todo eso se ha ido diluyendo. Bueno, si uno rastrea un poquito la historia de Nueva York, percibe que la ciudad de Nueva York es una ciudad muy cambiante, muy cambiante. Y entonces las poblaciones se van asentando en distintas zonas de la isla y a medida que van pasando los años van cambiando. Y luego también era muy habitual que las clases más marginales y trabajadoras ocupaban las zonas del sur que estaban muy degradadas, con unos problemas de salud muy grandes, y luego cuando mejoraba la siguiente generación o la siguiente, iban hacia el norte, ¿no?
Por eso también se establecen grandes vías de comunicación, ¿no? Y el metro, ¿no? que empieza con mucha fuerza para poder llevar y traer pues, a las poblaciones de un lugar a otro. Entonces, no siempre han ocupado el mismo sitio ni tienen la huella en el mismo lugar, pero ahora mismo prácticamente no existe esa huella histórica de la presencia de españoles en Nueva York en casas, porque la emigración, como digo, a principios del siglo XX fue muy cuantiosa, como unos 30.000, pero luego pegó un bajón y disminuyó muchísimo y muchas de esas casas cerraron. Entonces no existen ahora mismo este tipo de casas, pero aún se mantienen algunos lugares emblemáticos, que yo creo que merece la pena una visita a Nueva York para rastrear esos lugares emblemáticos de la huella española. Uno de ellos es la Nacional, que fue una sociedad de socorros mutuos, de la que habláis de su creación, que hice ya un trabajo de investigación sobre el origen de esta sociedad, promovida por el cónsul español, pero sacada adelante por empresarios españoles, fundamentalmente catalanes, y que se crea en 1868. Eso que fue una sociedad de socorros mutuos para ayudar a los que llegaban a Nueva York y tenían más dificultades, poder ayudarles, y sobre todo víctimas de naufragios, de guerras, de problemas, y algunos que llegaban de la isla de Cuba por la guerra que había en Cuba. Esta sociedad de socorros mutuos y que se ha convertido ahora en un centro de promoción del español con actividades diversas en el subsuelo, porque no es sótano del todo, está ahí como hay un basement, ¿no? Una zona baja de la casa. Hay un restaurante con comida española, muy interesante, y luego en la primera planta hay un salón de actos grande. Yo cuando estuve en Nueva York, pues era muy bonito porque el día 31 de diciembre, Nochevieja, íbamos allá a comer las 12 uvas a las 6 de la tarde, que era las 12 de la noche en la Puerta del Sol. Entonces nos conectaban con la Puerta del Sol en una pantalla grande, allí nos daban una cerveza Estrella Galicia y las 12 uvas. Y comíamos las 12 uvas conectados con España. Aunque fuera allí por la tarde, entonces, pero a las 6 sí de se la tarde, mantiene y luego un poquito... ya nos íbamos. Entonces, y luego dan clases de flamenco, tienen algunas actividades de promoción del español, la Nacional, en la calle 14. La calle 14, ahí hay una bandera de España enorme, muy interesante. Y un poquito más allá hay una iglesia que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, que fue la primera parroquia española que hubo en Nueva York. Al principio, como decía antes, los españoles iban a la parroquia de San Francisco Javier, que era una parroquia normal en la que un sacerdote atendía en español, pero en 1902, 1904, ahora no recuerdo la fecha, pero muy a principios del siglo XX, se abre una iglesia destinada a la población hispanoparlante de Nueva York. Y allí todo se hacía en español. Entonces, mantienen ahí esos dos puntos de anclaje, ¿no?, con nuestra propia historia. Luego hay otros lugares, pues está la estatua de Cervantes, que tardó muchísimo tiempo. Yo en el libro relato el interés que tenía España de poner una estatua de Cervantes y que no lo consiguió nunca en el siglo XIX, porque el peso de la cultura anglosajona, pues, ponía trabas a incorporar a un elemento de la cultura hispana, más con la leyenda negra y España. Entonces no querían ponerlo, y al final fue el alcalde Tierno Galván, no hace tantos años, el que hizo una réplica de la que está en Alcalá de Henares y se colocó, primero en un lugar un poquito más interesante, y ahora está cerca de la plaza de Washington Square, detrás de una casa que es muy conocida para los que sean amantes del cine, en la película de Will Smith, Soy Leyenda. Sí. Pues donde vive él, donde figura que vive él. Detrás de esa casa está la escultura de Cervantes, y luego la de Colón, que no consiguieron poner los españoles, la pusieron los italianos, y otra que se puso una sociedad genealógica de Nueva York, que está en Central Park. Bueno, hay pequeños signos o hitos que hablan de la presencia española. Muy bien, Miguel Ángel, interesantísimo. Españoles en Nueva York, ¿lo presentas mañana miércoles? Mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Paraninfo del Colegio Universitario presentaré el libro y daré las claves. No voy a contar todo el libro porque el libro es voluminoso, son 550 páginas, que no está nada mal, de investigación histórica, con mucha documentación. Entonces yo daré unas pinceladas mañana, yo creo que de lo más interesante de toda esta aventura apasionante de los españoles que se pusieron, como digo, rumbo a Manhattan. ¿Dónde lo podemos adquirir, más allá de mañana cuando nos acerquemos a ese Paraninfo del Colegio Universitario? Pues lo pueden adquirir en las librerías de Zamora, en cualquier librería lo pueden adquirir. También hay una página web de la editorial Almuzara, que es una editorial que está publicando muy bien ahora libros de historia, y también lo pueden adquirir ahí, pero bueno, en las librerías de Zamora pueden acercarse y comprarlo. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante, un trabajo exhaustivo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? Bueno, yo no me dedico solo a esto. Obviamente. Doy las clases en magisterio, tengo la vida parroquial, las actividades de la parroquia específicas. Entonces, bueno, a ratos libres, quitándole tiempo a mi descanso, incluso a las vacaciones, que algún año las vacaciones las aprovechaba para investigar. Pues bueno, he estado desde que vine de Estados Unidos en el año 2016, 10 años he estado con este libro. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Desde luego un trabajo muy, muy interesante, y nada, que seguimos hablando. ¿Tienes nuevos proyectos?
de este tipo? Bueno, ya publiqué un librito que lo presentamos aquí un día sobre los artistas españoles en Nueva York, del cual aquí hay un pequeño resumen del libro, un pequeño resumen. Y bueno, tengo el siguiente en ciernes, que será sobre algo de lo que hemos hablado, que es la actividad católica o la participación católica de los españoles en Nueva York. Porque también es muy interesante rastrear esta historia, porque no había templos católicos y el primer lugar donde se celebra la Eucaristía en el Nueva York libre fue el consulado español, que se habilitó la sala de estar para que se pudiera tener allí culto católico para los personal de la embajada, bueno, la embajada no era embajada entonces, del encargado de negocios, pero bueno, para el personal de la embajada, por simplificar, y para los católicos perseguidos que no tenían dónde celebrar la Eucaristía en Nueva York. Y entonces la actividad española de apoyo al catolicismo fue muy importante, y la primera iglesia española de Nueva York, se llama San Pedro, se hizo patrocinada por la monarquía española, que financió gran parte de su construcción. Primera iglesia católica de Nueva York. Ahora hay muchísimas, pero la primera, que todavía sigue allí con una placa recordándolo, fue apoyada y sostenida por el rey de España entonces, Carlos IV, y por eso se inauguró el Día de San Carlos. Muy bien, pues tema muy interesante, además para todas esas veces que nos acercamos en muchas ocasiones a Nueva York, pues libro muy interesante para mirar con otros ojos esos viajes que hacemos a día de hoy. Muchas gracias, Miguel Ángel, por venir a contarnos la presentación de este libro. Nosotros hacemos una parada muy pequeñita para publicidad y volvemos con muchos temas de actualidad, con mucha cultura y con muchas celebraciones que hemos tenido en los últimos días en Zamora. Pues vamos a acercarnos en los próximos minutos a muchas de las actividades que han tenido lugar en Zamora en los últimos días. Una de esas, de las más interesantes, ha sido la presentación del último informe FOESA, que nos habla de un problema grave de desigualdad en nuestra sociedad. Y nos lo cuenta y nos lo centra también en la provincia de Zamora, donde señalan que más de 30.000 personas tienen problemas a la hora de hacer pagos una vez que han hecho los pagos habituales de vivienda, bueno, pues de luz, de agua, de electricidad. 30.000 personas en la provincia, después de hacer esos pagos, tiene problemas económicos. Así lo contaba este informe al que se ha acercado con más detalle nuestro compañero Pablo Carretero. El informe FOESA es uno de esos medidores que se hacen de la pobreza a nivel nacional. Lo realiza la fundación homónima, que lleva el mismo nombre, la Fundación FOESA, que también colabora con Cáritas Española. De esta manera hemos podido conocer los datos más actualizados, que nos dicen que nos encontramos en una situación ligeramente mejor a la que tuvimos en la pandemia, pero que todavía dista mucho de la época pre-COVID, de esos años 2018-2019 y mucho menos antes de la crisis económica del 2008. Esto es lo que nos han contado en el seminario senatirano. Pedro ha estado colaborando pues, durante muchísimos años con la Fundación FOESA en Cáritas Española, es también autor de varios artículos, ha colaborado no solo en esos artículos y publicaciones, sino también en diferentes programas vinculados con infancia, con juventud, con personas en su momento que tenían el VIH, bueno, pues con todas esas problemáticas y esas dificultades. Y él ha venido hoy pues, a desgranar precisamente parte de ese informe FOESA. El informe FOESA viene a decir que estamos en una sociedad que mantiene su capacidad de generar exclusión social, que esto no es un accidente, sino que es bueno, pues parte de su dinámica y de su manera de hacer. La evolución de la exclusión social en Castilla y León ha mejorado ligeramente sobre las cifras, los datos del 2021, o sea, saliendo de la crisis COVID, pero todavía no hemos sido capaces de recuperar los niveles de integración social de 2018 y mucho menos de 2008. Un proceso de exclusión social que tiene que ver no solo con la pobreza económica, sino con un montón de circunstancias y realidades que afectan a las personas y a los hogares, por ejemplo el empleo, por ejemplo la educación, por ejemplo la salud, por ejemplo las relaciones sociales, la participación política, todo ese conjunto de realidades que van más allá de la mera pobreza económica y que son los que determinan y condicionan la realidad de exclusión social, con dos elementos centrales de tipo estructural que están fundamentalmente detrás: el empleo y la vivienda.
El empleo, que a pesar de las mejoras evidentes que hemos tenido en este periodo de los últimos 10 años, vamos a decirlo, en la cantidad de empleo, no llega todavía a cubrir ni siquiera... Hoy por hoy podemos decir que el tener un empleo no es garantía de inclusión social, porque el nivel de precariedad laboral está muy instalado y la precariedad es, por así decirlo, la nueva normalidad de muchos trabajadores, ¿no? En el informe nos sale que aproximadamente el 45% de la población laboral activa, o sea, la población activa ocupada, tiene algún indicador de precariedad laboral, ¿no? En la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora, aproximadamente hacemos una estimación de unos 8.000 hogares en los que el sustentador principal, es decir, la persona que ingresa más dinero a fin de mes en cada hogar, ha estado en una situación de inestabilidad laboral grave. La esperanza que laten en tantas personas y comunidades que día a día buscan transformar su realidad. Amar es servir, es ese gran mandamiento donde Cristo une a Dios. Bueno, pues ahí nos quedaban esos interesantes datos de ese informe y vamos a continuar con este tipo de actualidad porque muy recientemente el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora ha acogido una charla divulgativa sanitaria dentro de esas jornadas, de la segunda edición de las jornadas Infosalud que está organizando la farmacia Arias. El evento contó con la intervención de la destacada investigadora zamorana María Victoria Mateos, cuya ponencia levantó, como siempre que se acerca a su ciudad a hablar de salud, un notable interés. Allí estuvo para acercarnos a este tema nuestra compañera Andrea Cueva. El Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora ha acogido esta vez las segundas jornadas de bienestar, de salud de la mano de Farmacia Arias. Esta vez con la colaboración y también con el protagonismo de una gran eminencia de nuestro país, María Victoria Mateos, una investigadora que desde su campo trata de mejorar, de avanzar con enfermedades como por ejemplo el cáncer. Todas las decenas de personas que han acudido a esta ponencia han podido ver de cerca y conocer estas enfermedades más de cerca de lo que solemos habitualmente hacerlo. La doctora en Medicina y en Cirugía Española e investigadora clínica en Hematología y Hemoterapia ha querido dar otra perspectiva de determinadas enfermedades graves para impartir conocimiento. Bueno, pues en primer lugar agradecida, porque muchas veces pues estar en tu ciudad, estar en tu tierra, dedicarme a una enfermedad que es el mieloma y tener la oportunidad de divulgarla y hacerla conocer pues a la gente común, a la gente que vive, en este caso en Zamora, pues me siento honrada y me siento muy agradecida. Y les contaré pues básicamente en lo que consiste esta enfermedad, que es una enfermedad bastante desconocida, es un cáncer de la sangre, pero en la que se han producido grandes avances en los últimos años, y José Antonio hablaba de la farmacia. Los grandes avances se han producido por investigación básica, investigación translacional, pero investigación clínica, es decir, el desarrollo de nuevos fármacos que han aportado cantidad y calidad de vida a los pacientes con esta enfermedad que antes, hace 30 años, era totalmente devastadora. José Antonio hablaba de las farmacias, de las oficinas de farmacia. Por supuesto que nuestros pacientes acuden a las oficinas de farmacia. Los tratamientos principales son de administración hospitalaria, pero tienen un montón de tratamientos de soporte, antibióticos, antivirales, protectores, que por supuesto tienen que ir a las oficinas de farmacia, y la relación con las oficinas de farmacia es muy importante. Nosotros a veces prescribimos fármacos y no somos conscientes de interacciones, alguna dosis, y las oficinas de farmacia forman parte de la atención a los pacientes, en este caso con mieloma, pero es aplicable a cualquier tipo de cáncer, a cualquier tipo de enfermedad. El objetivo era acercar a las decenas de asistentes a la enfermedad del mieloma múltiple, un cáncer totalmente desconocido para la sociedad. Bueno, en primer lugar porque es el segundo cáncer hematológico en orden de frecuencia, y porque es un cáncer muy desconocido. De hecho, cuando nosotros preguntamos a veces, ¿usted ha oído alguna vez hablar del mieloma? Cuando le hacemos el diagnóstico, el 99,9% de los pacientes dicen nunca había oído esa palabra. Entonces, para nosotros es muy importante dar visibilidad de esta enfermedad, y sobre todo porque además hemos conseguido
en base a la investigación que puede servir de modelo para otra mucha gente que está investigando en otras enfermedades, convertir una enfermedad mortal de necesidad a una enfermedad en la que en el momento actual podemos curar a algunos pacientes. Aunque sí que es verdad que en los últimos años ha habido numerosos avances con respecto al mieloma, aún falta mucho conocimiento. Y quizás lo más complicado del mundo de la investigación es el trato individual con cada paciente y su situación. Cada paciente es un mundo, la enfermedad se llama mieloma múltiple y siempre decimos que hay múltiples mielomas, es decir, el reto es continuo. Cada paciente, aunque tiene la misma enfermedad, como yo digo, en la sala de espera todos los pacientes tienen el mismo diagnóstico, pero en el momento en que entran, cada paciente es diferente, no solo por la enfermedad en sí, sino porque nosotros tratamos al paciente globalmente y cada paciente tiene unas circunstancias personales, unas circunstancias familiares, unas circunstancias sociales que nos suponen un reto continuo a la hora de elegir el tratamiento y gracias a que tenemos muchas posibilidades de tratamiento, individualizamos lo más posible teniendo en cuenta todos estos factores. Pero hay buenas noticias. En los últimos años los avances que se están realizando son muchos y cada vez se están estudiando más casos a fondo. Que afortunadamente vivimos en un momento en el que se está haciendo mucha investigación, diría en el cáncer en general, y esta investigación va asociada a un concepto muy importante que es la humanización del cáncer. Es decir, ponemos los profesionales al paciente en el centro y hay un montón de gente trabajando alrededor de él, no solamente para controlar la enfermedad, sino para que la calidad de vida sea adecuada, para que los pacientes puedan incorporarse en la medida de lo posible a su vida normal, puedan mantener su vida familiar, su vida social. Y bueno, pues eso es lo que me gustaría. Una charla enriquecedora y llena de conocimiento de la mano de una gran eminencia en nuestro país. Siempre muy interesante todo lo que nos acerca y lo que nos cuenta María Victoria Mateos. Y vamos a continuar acercándonos a un acto que ha tenido lugar este fin de semana, las cenizas del escultor zamorano José Luis Alonso Comonte, fallecido el pasado 4 de diciembre, han sido trasladadas ya al Panteón de Ilustres del Cementerio San Atilano de Zamora. Ha sido un acto sencillo, ahí lo tienen, con sus hijos, con la presencia, por ejemplo, de Antonio Pedrero, de amigos, de familiares, y era abierto a la ciudadanía. El artista ya descansa, como les decimos, junto a otras figuras destacadas de la cultura, como son Jesús Hilario Tundidor y Eduardo Barrón, en este Panteón de los Ilustres que se encuentra en el cementerio de Zamora. Luis era único, era una persona con una creatividad y un sentido del arte especial. Y venimos a darle el último adiós, que es hasta luego. Y tiempo para hablar también de letras y de presentaciones de libros. Muy recientemente se ha presentado en Zamora la obra Romances tradicionales y canciones narrativas de Aliste, escrita por el zamorano José Manuel Fraile Gil. Recoge hasta 500 romances que son tradicionales de esta tierra de Aliste y que se transmitían de forma oral entre los años 1910 y 2022. Vamos a conocerlo con más detalle. Hoy tenemos un invitado muy especial porque nos va a desgranar un libro también muy especial, porque ya es el segundo libro, el primero lo tenemos aquí detrás y esta es casi como la segunda parte, que es Romances tradicionales y canciones narrativas del noroeste de Zamora. Estoy aquí con José Manuel Fraile, el protagonista, que nos va a desgranar cómo ha sido ese proceso de recopilación de todo lo que, de este patrimonio inmaterial que es tan fundamental para la cultura de Zamora. José Manuel, ¿cómo ha sido ese proceso de recopilación que lo comentábamos antes? Bueno, pues ha sido sobre todo muy interesante y muy enriquecedor para mí. Ha habido dos partes fundamentales. La primera es el recoger lo que ya estaba recogido, que no era mucho, pero había que tenerlo ahí también presente, y después el trabajo de campo que todavía he podido hacer en los últimos años. Entonces, en este tomo creo que se ha recogido todo lo que hay recogido a su vez en este área del noroeste zamorano sobre canción narrativa tradicional. Entonces, este es el segundo volumen, la segunda entrega de un proyecto que pretende recoger todo ese corpus en la provincia de Zamora.
el tercer tomo en el que estoy ahora trabajando, precisamente aquí en el archivo donde han venido ustedes a entrevistarme, con Pablo y con Armando, que son mis lazarillos, en este archivo enorme, riquísimo que tienen. Estoy con las tierras del pan, del vino y de Campos, que sería el tercer volumen. El cuarto sería Benavente y los Valles, y el quinto y último es Sayago, que tiene una personalidad muy propia. O sea, ya estamos hablando, este es el segundo, la segunda parte, el segundo libro, pero ya van adelante, el tercero y el cuarto ya están, las ideas ya están un poco preconcebidas. El esquema está ya trazado. Sí, Ahora se trata de irlo haciendo realidad. Y estamos con el tercer volumen, que precisamente esta mañana comentaba yo con Pablo y Armando la posibilidad de que se presentara a finales del año próximo, del 27. ¿Y qué nos vamos a encontrar, José Manuel, en este libro, en el que tienes en tus manos? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿De qué pueblos estamos hablando? ¿De ese patrimonio inmaterial también que lo comentábamos antes? Grosso modo es Sanabria, la Carballeda y la Requejada, que aunque podrían ser subcomarcas de Sanabria, tenían sus peculiaridades. Entonces, el romancero es como un enorme contenedor en el que casi todo virtió su argumento para darle forma. Entonces hay romances interesantísimos que tienen un antecedente histórico claro, como por ejemplo La muerte del príncipe Don Juan, el hijo que hubiera sido heredero, el primer rey natural de toda España, de Castilla y Aragón, La muerte del maestre de Santiago, pero luego hay romances de todo tipo, los que tratan los temas clásicos y básicos de la civilización occidental, el incesto, las relaciones interfamiliares, los problemas entre clases sociales, la vida amorosa entre gentes de diferentes estatus. Es un corpus amplísimo y todo cobró forma bajo el esquema, bajo el molde del romancero y la canción narrativa. ¿De dónde viene la mayor parte de estos romanceros y canciones? ¿De archivos? ¿Cómo han llegado hasta tus manos? Muchos ya estaban aquí, en este archivo del Consorcio de Fomento. Otros se fueron publicando en artículos sueltos, algún librito, pero muy local, de muy poca difusión. Y luego hay un grueso de trabajo de campo que he hecho yo, auxiliado siempre con la gente que me ha llevado y me ha traído. Y aquí en Zamora, pues hace muchos años que tengo muy buenos amigos que me han facilitado todo eso. José Manuel, ¿hay alguna historia conmovedora que te haya impactado personalmente a ti? Hay muchas, porque normalmente los portadores de la tradición, especialmente romancística, es gente, el corpus romancístico no es un corpus alegre, festivo, colectivo, no es para bailar, no es para celebrar reuniones. El romancero era, salvo en los pocos casos que era de uso colectivo, como por ejemplo los trabajos comunales, las siegas, las majas o a veces juegos infantiles, era un género muy intimista, muy de cantar juntos en la lumbre y más que de cantar juntos, de escuchar al que sabía. Y esa gente que tenía un patrimonio tremendo, yo he conocido gente que sabía más de 50 romances, esa gente era muy consciente de lo que guardaba. Entonces cuando alguien llegaba ya fuera de lugar, porque ya todo eso ha pasado a la historia, interesándose por ese corpus, siempre me abrieron su memoria y también su casa y su corazón. Entonces ha habido muchas historias. Por ejemplo, a la presentación del libro vino una queridísima informante para mí de Doney de la Requejada, Victoria Centeno, que como tantos zamoranos fue una emigrada al País Vasco y vino afortunadamente con sus 80 y muchos años a cuestas con su hija, cantó y ella estaba feliz de ver que sus hijos ya no van a aprender esto, pero que está aquí.
que está recopilado. José Manuel, ¿por qué es tan importante conservar este material, este patrimonio inmaterial, ¿no?, de Zamora? En tu opinión, ¿por qué es tan importante? A ver, es muy importante primero porque el romancero tradicional panhispánico, el de todos los países de lenguas románicas, es un fenómeno único. Es un fenómeno único en el mundo, es el mayor cúmulo de poesía tradicional anónima que vivía recreándose. Segundo, porque Zamora está en el cuadrante noroeste de la península, que era el más rico en temas y el más rico en variantes, y también en melodías. Entonces, por eso era muy importante que antes de que se borre completamente de la memoria, dejarlo ahí, porque es un corpus que, aunque ya no tenga funcionalidad, tiene valor. Como experto en la materia, José Manuel, ¿qué se podría hacer para que esto llegue a la educación? Muchas veces lo pensamos, ¿no?, en los jóvenes, en que este patrimonio casi a veces se pierde. Desde los colegios, desde la educación, ¿qué se podría hacer? A ver, yo creo que se puede dar a conocer. Dar a conocer. Para eso está este libro y otros, no solo este, que además tiene una tarjeta de audios con varios centenares de audios, que se puede oír a la gente cantando lo que aquí se lee. Eso es lo que se puede hacer, para que la gente aprenda a cantar como se cantaba, que no es como se canta ahora. Pero el romancero ha terminado, porque el romancero vivía recreándose constantemente. Si aquí hay 30 versiones de Gerineldo, y en el tomo de Aliste hay 40, y en el de que hago ahora va a haber 70, es porque el texto se estaba continuamente recreando. Si solo hubiera un romance, con recogerlo una vez, ya estaba. Pero eso era algo en continua recreación, y eso es lo que ya terminó. Volvemos un poco al libro otra vez. ¿Cuánto tiempo lleva recopilar todo ello? Estamos viendo un libro hermoso, decimos que es bastante corpulento. ¿Cuánto lleva? Estamos hablando de un trabajo inmenso. A ver, en hacerlo, en crearlo, ¿sí? pues 3 años a plena dedicación. Pero claro, mucho de lo que hay aquí yo lo comencé a recoger hace 40 años. Y eso, casi toda una vida. Eso se va acumulando en un archivo, en el mío, en el de aquí, en el de otras personas generosas que lo han donado. Entonces no se puede decir, bueno, ahora salgo a una recolección, que ya no se puede hacer, y lo plasmo. No, es algo que hay que ir sedimentando hasta que se dice, bueno, ya esto está listo para poderlo ofrecer. Que son 40 años, José Manuel. Ahora viene lo que hemos comentado casi al principio de la entrevista, vienen más libros. En eso se va a centrar en su futuro, es decir, ahora va a ser esa chispa, ¿no?, que tiene interior, va a seguir llevando los romances a otras partes, recopilando esos romances de otras partes de la provincia. Sí, exactamente. Eso es mi futuro. Si la Diputación y el Consorcio me siguen aguantando, porque yo soy bastante intenso con este tema, pues eso es lo que me gustaría, dejar esa colección cerrada, que si no es absoluta, porque esto no es una materia, no son matemáticas, puede haber 2 versiones que no se hayan recogido, o puede haber un hijo de un emigrante que está en Barcelona o en Alemania, que sabe un texto que no está aquí, pero sí que va a dar idea de lo que fue. Entonces, eso es lo que me gustaría dejar acabado. José Manuel Fraile, muchas gracias por contarnos un poquito, porque creo que nos lo has contado todo. Esos 40 años, que lo volvemos a nombrar porque ha sido llamativo ese dato, 40 años que llevas ejerciendo ese trabajo, que pronto se dice porque es al final toda una vida dedicada a ello, y eso prácticamente, José Manuel, te sale del corazón. Pero una vida muy fructífera y muy placentera también gracias a esto. O sea que yo le estoy muy agradecido al romancero, y gracias a ustedes por haber venido también. Ha merecido la pena, José Manuel, muchas gracias. Nos despedimos aquí, gracias. Muy bien.
Siempre muy interesante cuando nos acercamos a estos libros que hablan tanto y también de nuestras tradiciones, en concreto esta en Aliste, en nuestra provincia. Vamos a ir poniendo el punto final por esta tarde al programa, que esperamos les haya gustado y haya sido muy completo para todos ustedes, pero atención al último de los contenidos que ha tenido lugar también este largo puente que hemos vivido. En concreto, el pasado 1 de mayo se volvía a cumplir con la tradición y participamos de la procesión de la Virgen de la Guía en el barrio del Sepulcro. Decenas de personas acompañaron la imagen en el recorrido que hace desde esa iglesia del Santo Sepulcro hasta el Puente de Piedra y retorno, con unas pequeñas imágenes de la celebración que hemos vivido. Hoy ponemos el punto y final a este programa, pero mañana miércoles les esperamos de nuevo aquí, como siempre en la 8 Zamora. Les esperamos, que tengan una muy feliz tarde. Hasta mañana. Por el día 1 de mayo, un año más, vivimos la tradicional procesión de la Virgen de la Guía en el barrio del Sepulcro. Decenas de personas acompañaron a la imagen en el recorrido, desde la iglesia del Sepulcro hasta el Puente de Piedra. Donde tuvo lugar la reverencia a la altura donde estuvo el camarín de la imagen de la Virgen antes de regresar al templo de salida. Mira, para la tele, sonríe. Sonríe a la tele. Mi hijo es el primero de la... La talla es una imagen policromada de principios del siglo XVII. Representa a María con el niño sentado en la rodilla. La iglesia del Santo Sepulcro tiene un origen monacal, edificada en el siglo XII, renovada en el siglo XIII y restaurada en el siglo XX. Una mañana de recuerdo también para el recientemente fallecido José Ángel Rivera de las Heras. Ante la puerta del templo, un año más, se cantó la salve. De danzas, Doña Urraca animó la mañana con los bailes y la música. Los mayordomos invitaron a un refresco y se sortearon los habituales jamones. Bueno, pues un día de celebración hoy, que el tiempo está acompañando, un día estupendo. Sí, gracias a Dios hemos tenido buen día hasta el momento. Esperemos que nos deje terminar la fiesta. Para cumplir con la tradición, ¿no? Cuéntenos un poquito qué hay detrás de todo lo que estamos viendo pues hoy. Una tradición muy grande de muchos años. Y bueno, pues lo vamos siguiéndola los que somos más jóvenes, lo de nuestros antepasados, e intentando que perdure por los años. Cuéntenos algo de esta imagen que tiene tanta relación con el Puente de Piedra. Bueno, esta imagen estaba en la entrada del Puente de Piedra por el lado este de Cabañales, y entonces hubo un pleito porque lo quería Santa Lucía también. Y bueno, pues ahí tuvieron de juicios y tal y qué sé yo, y al final vino para el Sepulcro, ganamos el juicio. Y desde entonces con muchísimo cariño en el barrio. Todos los años hacemos el recorrido ese hasta donde ella estaba, allí en el Puente de Piedra. ¿Cuántos sois en la cofradía? 480 por ahí, sí, mucha gente. sí. ¿Se mantiene con gente joven? Sí, este año han entrado 14.
14 nuevos, chavales jóvenes, bueno, hasta un niño de meses, ¿eh? O sea que, pero bueno, bien, se va manteniendo. También hemos tenido muchas defunciones, gente muy mayor que era ya y bueno, pues, pero hay que contar con eso.